Quiero hablarle acerca de cómo vencer la tentación. ¿Cómo podemos los cristianos vencer la tentación? Y una definición de la palabra griega tiene estos sinónimos. Es una dificultad, la tentación es una dificultad. Es también una incitación e instigación para pecar, para fallarle al Señor. Es una forma en que el enemigo utiliza para incitarnos a cometer un pecado en contra del Señor. Es importante que nosotros notemos que todo cristiano debe aprender cómo vencer la tentación, ya que todos seremos tentados. Todo ser humano va a ser tentado. Jesús, como Dios, el verbo, o mejor dicho, la palabra original, que es la palabra, así se define a sí mismo. Cuando usted lee Juan capítulo 1, versículo 1, logos, en arge enjo logos, es lo que dice: en el principio era la palabra. Es una referencia muy particular y específicamente se refería a Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Se acuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. También el Evangelio de Juan inicia diciendo algo muy parecido. En el principio era la palabra. Jesús es el verbo de Dios, el Dios mismo encarnado, convertido en un ser humano. Él, como ser humano, también sufrió la tentación. Así que si Él sufrió la tentación, todos nosotros también en algún momento de nuestra vida, o lo más probable es que ya hayamos sido tentados muchas veces. Ahora, preguntas importantes que responder sobre la tentación. ¿El diablo puede obligarme a caer en la tentación? ¿Puede el diablo obligarnos a caer en la tentación? No, no puede. No puede, porque nosotros tenemos la libertad de tomar decisiones. Dios nos otorgó ese derecho de poder decidir, tomar la decisión de qué hacer. Por eso cuando estemos delante del Señor nadie va a poder decir: no, es que yo no sabía, o yo no podía, no tuve las fuerzas, no tuve la capacidad de decidir, porque no va a ser cierto. Es nuestra decisión si caemos o no en la tentación. En una ocasión, un hombre casado, de repente, usted sabe cómo son las redes sociales, de repente aparece un video de él en una discoteca con otra mujer abrazado y bailando muy acaloradamente. Entonces le confrontan, ¿no? La esposa, él iba a una iglesia, era un líder de una iglesia, le confrontan y le dicen: ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué usted andaba ahí y con esa mujer? ¿Y quién es esa mujer? La esposa estaba, imagínense, muy frustrada. Y él dice: no, es que yo no tuve la culpa. Y entonces, ¿quién tiene la culpa? Se me metió un espíritu bailón. Todo suena divertido, ¿no? Pero esa era la realidad que este hombre creía. Pero eso no es cierto. Olvídese que hay espíritus bailones que se le van a meter a un hijo del Señor. Fue de su decisión. Y algunas veces hay personas que quieren venir y decir: mire, yo necesito que usted ore por mí para que me haga una liberación. ¿Y por qué usted cree que necesita una liberación? Es que yo, cuando me siento tentado, no resisto y caigo. No es cierto eso. Porque nosotros tenemos el derecho, la responsabilidad de decidir. Y ese es el problema, porque no podemos justificarnos. Ahora, ¿es pecado ser tentado? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Es pecado ser tentado? En una ocasión descubren a una persona, bueno, no descubren una persona viene y confiesa que estuvo a punto de agarrar algo por debajo de la mesa en un contrato gigantesco para la compañía. Pero esta persona, al sentirse a punto de tomar ese dinero ilícito, fue donde su jefe y puso la renuncia. Y el jefe le dice: ¿por qué estás renunciando? Entonces ya le contó que estuvo a punto de tomar ese dinero, que era producto de conceder el contrato a esta compañía. El jefe le dice: no te acepto la renuncia. Le acabo de decir que casi tomé ese dinero. Y el jefe le dice: mira, yo no creo que alguien podía resistirse fácilmente a esa oferta.
Pero ¿sabes qué es lo importante? Que lo lograste, te resististe y tienes tanta dignidad que producto de casi haberlo tomado, vienes y pones la renuncia. No estamos buscando personas perfectas que no se sientan tentadas, porque muchas ofertas como estas te van a salir. Lo que estamos buscando es personas que se resistan a cometer el error. Y eso es lo mismo que está ocurriendo acá. Todos vamos a ser tentados. Y ser tentados no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Por favor, diga eso conmigo. El pecado es ceder a la tentación. Ahí está el problema. Ese es el pecado. Cuando nosotros accedemos, nos abrazamos con la tentación y vamos por el camino inadecuado, el camino incorrecto. Otra pregunta importante que debemos hacernos: ¿Dios tienta a alguien? ¿Dios manda la tentación? Dios no tienta a nadie. Y por favor dígalo conmigo: Dios no tienta a nadie. ¿Por qué le hago esta observación? Porque hay personas que dicen: es que el Señor me mandó esa tentación. No, Dios no tienta a nadie. Dios no está incitando a nadie a pecar. Nunca es la voluntad de Dios incitar a alguien para pecar. Eso no es así. Así no funciona Dios, porque Dios nunca está buscando el mal para nosotros. Y si no, veamos lo que dice Santiago capítulo 1, la carta de Santiago, versículo 13. Nadie diga cuando sea tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal, y Él no tienta a nadie. No puede Dios tentarle a usted, no puede Dios tentarme a mí. Entonces, ¿por qué viene la tentación? Esa es la pregunta. ¿Por qué viene la tentación? Por nuestras propias pasiones, por lo que nosotros estamos apasionados, por equivocarnos muchas veces. Esas pasiones son las que nos llevan a tropezar, nos llevan a cometer el error. No crea que el enemigo... Mire, algunas veces yo escucho personas hablar de Satanás y minimizarlo. Un día escuché que alguien decía que Satanás, como la Biblia dice, es como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y si uno estudia el comportamiento de los leones, no es lo que he escuchado decir. Dicen que el león rugiente es aquel que ya no tiene dientes y que no puede cazar, entonces solo ruge. Que el enemigo es como un león rugiente viejo que no puede cazar, que ya no tiene dientes. Eso está más lejos de la realidad. Estudie el comportamiento de los leones y se dará cuenta que eso no es así. De hecho, casi nunca usted va a ver un león viejo, porque de seguro va a ser destronado, porque es un reinado lo que ellos tienen. Así que los leones viejos se mueren. No existen los leones viejos. Siempre son destronados y lo más probable es que inmediatamente que pierden el trono mueren de hambre. Así que esa idea de que él es un león rugiente sin dientes, que no es cierto. Nunca desprecie lo que el enemigo es capaz. Y Satanás no le va a traer una prueba, no le va a traer una tentación en lo cual usted es fuerte. Eso es como que a mí me diga que el enemigo va a tratar de tentarme con alcohol. Si nunca he sido un alcohólico, nunca he bebido. Pero había un miembro de nuestra comunidad que un día iba a hacer una diligencia, iba a dejar a alguien a un lugar donde él acostumbraba a beber. Estaba cerca. Entonces, cuando se iba a estacionar, él pasó de lejos del lugar, de ese bar donde él iba a beber. Y entonces le dice la persona a quien iba a beber: oiga, pero yo me paro aquí es donde yo tengo que... Sí, pero yo no me voy a tener aquí. Y finalmente dice: pero ¿por qué me vino a dejar tan lejos? Es que yo bebí en ese bar y yo no voy a exponerme bajo ninguna circunstancia a querer volver a entrar a ese lugar. ¿Entiende el punto? Él sabía que se iba a sentir tentado, porque el enemigo nos va a tentar no donde somos fuertes, y él nos conoce muy bien, quizás hasta más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él le va a traer la tentación en lugar donde usted es débil, donde usted se siente atraído, atraída. Y le puedo poner un ejemplo tan simple. Una vez que fui nombrado pastor por el pastor David ahí en Comunidad Osana Central, recuerdo que recién nombrado me llama un amigo y me dice: mira, fíjate que hay una oportunidad de negocio. Y
él empieza a decirme, ponerme la oportunidad de negocio. Y le puedo decir algo, era una excelente oportunidad de negocio. Y para alguien que viene, imagínense, yo desde que amanecía hasta que se ponía el sol, yo hacía negocios todo el día, todos los días, exceptuando los domingos. Todos los días, todo el día. Entonces, cuando entro al ministerio, yo sé que tengo una prohibición de parte del Señor, que ya no puedo vivir metido en eso, que mi mente tiene que estar concentrada en las almas y no en hacer dinero. Pero ese era mi estilo de vida. Recuerdo el primer día que llegué a la oficina a trabajar y me siento en un escritorio después de tantos años de hacer todos los días, todo el día negocio. Ese día no hice ni un solo negocio. ¿Qué sensación más extraña? Pero ¿qué estaba tratando de hacer el enemigo? Desviarme a través de una tentación. Finalmente le dije a este amigo, ¿sabes qué? Mira, yo no puedo meterme en eso. Yo ahora estoy por otro camino. Ese no es mi camino, así que ahí dejémoslo. Otro día me vuelve a llamar y me dice, ¿sabes algo? He tomado una decisión. Yo te voy a dar gratis el 20% de las acciones de la compañía. Ahora le hago una pregunta. ¿Quién no quiere recibir el 20% de una compañía? Gratis. Hasta llegué a pensar, Señor, ¿será que es tu bendición y la estoy rechazando? Pero no era la bendición de Dios. No era la voluntad de Dios. En principio porque ya me había dicho que no me metiera en negocios. Y la razón es que ya me imagino, toda mi cabeza iba a estar en función, todo pensando en cómo hacer ese negocio, cómo hacer crecer ese negocio. Todo el tiempo iba a estar pensando en eso, no en las almas. Y cualquiera diría, pastor, pero eso suena bien quizás para otros, no para mí. Yo no podía hacerlo. Finalmente le dije, ¿sabes qué? Yo te agradezco en el alma, no tienes idea cuánto, pero no puedo aceptarte. Pero mira, ¿cómo me vas a decir que te estoy regalando algo y no lo vas a aceptar? Es que no puedo aceptártelo. Pero mire cómo es Dios de perfecto. Esa compañía creció, ganaron dinero, pero en un traspié los socios quedaron endeudados y tuvieron que poner de su propio capital para solventar las deudas. ¿Qué hubiera tenido que hacer yo? Poner el 20% de la responsabilidad. Pero ¿se da cuenta que Dios es perfecto? ¿Sabe qué tuve que decirle a este amigo? Te quiero pedir un favor. La próxima vez que me llames, no me hables de esto. Si me vuelves a hablar de esto, te voy a decir, ¿sabes qué, hermano? Cortemos y no vamos a hablar. La persona tenía un buen corazón, es un buen amigo. No es que estaba tratando de ser malo. Pero obviamente el enemigo no me va a tentar en lo que soy fuerte. Me va a tentar en lo que me atrae a equivocarme. En lo que siento el deseo de seguir o volver a la vida vieja. Santiago capítulo 1 versículo 14. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Investigué un poco acerca de este versículo y me impresionó el significado del original griego. Voy a tratar de, créame, estas dos palabras, las últimas tres palabras, dos de ellas son bien complicadas de leer en griego. Eielkomenos, kai deleasómenos. Esas tres palabras, mire lo que significa. Está siendo arrastrado hacia afuera, siendo atraído con cebo. Cuando leí esto, digo, wow, sí que aquí está claro lo que Dios nos está diciendo. El enemigo va a utilizar un cebo. Y cuando uno entiende esto, sabe que se está refiriendo a cuando es la caza de animales. Cuando se va a cazar a un animal. El otro día estaba mirando un documental de cómo hacen para cazar unos peces enormes que llegan a pesar hasta 700 kilos. Y solo tienen un periodo como de 2 semanas para hacerlo. Y utilizan un pez que le encanta a este enorme pez. Le llaman cebo. Entonces, y lo agarran y lo ponen en un anzuelo y el pez está vivo. Entonces el pez empieza a tratar de huir del anzuelo y cuando mira ese movimiento, este enorme pez va detrás de él y así es que muerde el anzuelo, porque tiene el cebo correcto. Lo que el apóstol nos estaba tratando de decir aquí es que
el enemigo nos va a poner la carnada, el cebo correcto que nos atraiga para poder caer en la tentación. Y por eso tenemos que tener cuidado. Él no va a utilizar algo que no le atraiga. Ahora bien, hay buenas noticias. No crea que todo es malas noticias. Hay buenas noticias. La tentación no va a sobrepasar nuestras fuerzas. La tentación nunca va a sobrepasar sus fuerzas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque eso es lo que dice su palabra. El apóstol Pablo le escribe a los corintios, quienes habían cedido precisamente ante la tentación. En la primera carta de Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar. Dios no va a permitir que usted sea y yo tentado más de lo que podemos soportar. Nos dice la segunda parte de este verso, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Dios nos va a dar la salida para que podamos resistir. Ahora tenemos que preguntarnos, tenemos que hacernos una pregunta: ¿cómo Dios va a traer la salida? Porque algunas veces decimos: no se preocupe, Dios le va a dar la salida. Y uno pensará que, bueno, entonces me acuesto, me tranquilizo porque Dios me va a dar la salida. No es así. No es así. Así no trabaja el Señor. Dios no quiere que sus hijos seamos perezosos. Dios no quiere que sus hijos estemos todo el tiempo creyendo que nos va a venir gratis. La salvación es gratuita. Pero el estilo de vida que nosotros vamos a llevar como hijos del Señor, eso hay que trabajarlo. Por eso el Señor le dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero luego le dice: esfuérzate y sé muy valiente. No es gratuito. Así que esto de que Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a dar la salida. Pero ¿cómo la va a dar? Ahora lo vamos a ver: por medio de la oración. No hay otra manera que podamos vencer la tentación si no es a través de la oración. Y algunas veces, ¿cuánto se habla de la oración? ¿Cuánto hablamos acerca de la necesidad de orar como hijos del Señor? Pero ¿cuánto verdaderamente los hijos de Dios oran? Ay, es que mire, sucumbí, caí en la tentación. Y si uno va a hacer un análisis de la vida de la persona, ¿qué estaba ocurriendo? No estaba orando. No estaba buscando del Señor. No estaba conectado con el Señor. Algunas veces las tentaciones, no crea que solo es ir y tener relaciones con una persona o emborracharse de nuevo, o como en mi caso, volver a la vida de los negocios y que toda la cabeza esté girando alrededor de los negocios. No solo eso es pecar. Algunas veces caer en la tentación es vociferar en contra de Dios. Sentimos la tentación de reclamarle al Señor y caer en ese pecado y decirle a Dios: eres injusto, cuando eso es una gran falsedad. Y sucumbimos, ¿por qué? Porque realmente no estamos conectados con el Señor. A través de las diferentes pruebas que hemos tenido que vivir en nuestras vidas, yo no quiero mostrarle un rostro como, hay veces me sorprende cuando la gente dice: y yo nunca tuve ni siquiera la mínima duda de que Dios iba a responder. Yo digo, tal vez alguien existirá así. Pero muchas veces me ocurre lo que ocurrió con aquel hombre en Marcos capítulo 9, que fue donde los discípulos oraron por el hijo que él tenía con un espíritu, estaba endemoniado, y básicamente los discípulos no pudieron hacer nada. Y luego se lo llevan al maestro, y el maestro le hace una pregunta a este hombre: ¿crees? Y hasta lo recitamos de memoria: al que cree, todo le es posible. Pero escuche la respuesta de este hombre. La Reina Valera dice: creo, ayuda en mi incredulidad. En las otras versiones dicen: ayúdame porque tengo poca fe. Yo he estado ahí, algunas veces con la fe reducida, pero esa relación, esa intimidad de ir y buscar el rostro del Señor, son esos momentos. Y una y otra vez le he dicho: nunca he salido igual
después de haber buscado el rostro del Señor. Una vez que he clamado a Él y su Espíritu Santo ha venido. Recuerdo en esas noches oscuras del año pasado, todo el año 2020 hubieron muchas noches oscuras donde clamaba al Señor, personas escribiéndome, diciéndome: pastor, tengo el virus, tengo un familiar, está fuera del país, está entubado, y todas esas experiencias duras y esas noches oscuras, diciéndole: Señor, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Nunca terminé igual después que su amigo, mi amigo, el Espíritu Santo, vino a ese tiempo de oración. Cuando usted clama al Señor, ocurren muchos milagros. Pero ¿sabe cuál es el primer milagro que ocurre? Es que usted nunca será la misma persona, porque Dios va a estar ahí para fortalecerle y ayudarle y darle nueva fuerza. Amén. La tentación la vamos a vencer a través de la oración. Y ven lo que dice Mateo capítulo 26 versículo 41. Jesús en Getsemaní: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y algunas veces usamos esto y decimos: es que usted sabe, la carne es débil. La carne es débil cuando no estamos conectados con Dios, cuando no estamos clamando al Señor, cuando no estamos buscando a Dios. En otro momento le aseguro que hubiese aceptado con los ojos cerrados ese negocio, pero lo más probable es que ya no sería pastor, porque estoy seguro que me hubiese metido de pie y cabeza en ese negocio. Y yo podía escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndome: no tienes permiso, no tienes permiso, no te doy permiso para que hagas eso. Pero pude. Y el mundo no lo miraría nada malo. No vería nada malo el mundo. La gente: no, eso es bueno. Pero no era bueno para mí. Pero solo era su voz ahí, en esos tiempos de oración, diciendo: no, no, no. Siguiente paso para poder vencer la tentación es huyendo de ella. Es huyendo. Necesita huir. Salga huyendo. Como este hombre que dice: yo no me voy a estacionar donde yo me metí a ese bar. Y alguien le preguntó: ¿pero es que te has sentido tentado? No, pero no quiero sentirme tentado, así que voy a salir huyendo. Y algunas veces estamos ahí abrazaditos de la tentación. Miren lo que le escribe Pablo a Timoteo, la segunda carta de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Huye pues de las pasiones juveniles. No crea que aquí Timoteo era un jovencito. Las pasiones juveniles no le da solo a los jóvenes, le da a todos. Algunas veces uno puede ver a un hombre adulto comportándose como un niño, a una mujer adulta comportándose como una jovencita. ¿Por qué? Porque cayeron, permitieron que el enemigo les tentase y cayeron en las pasiones juveniles. Y jóvenes que están acá, tenga cuidado de acceder a esas pasiones que en este momento siente. Y hoy en día, con la tecnología, tenemos tan cercana, al alcance de cada persona, la pornografía. Y alguien podría decir: es que eso solo los hombres la ven. No, estamos equivocados. Está afectando a todos. Un día mi hijo entraba a una página de juegos, y un día lo miramos que estaba con una mano con el mouse y la otra mano la tenía en la pantalla. Y le digo a mi esposa: ¿qué le pasa al niño? ¿Por qué está haciendo eso? Y me dice: no sé, varias veces lo veo que pone la mano en la pantalla. Entonces voy y quito la mano de la pantalla, y sabe que en una página de niños al lado tenía un anuncio de pornografía. Es que esto es terrible lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Más y más la incitación a caer en las pasiones juveniles. Por eso el apóstol le decía: huye. ¿Y qué hablar de José? Hay algunos que creen que la esposa de Potifar era una mujer fea, pero eso contradice completamente a la historia.
de lo que ocurría con este tipo de hombres poderosos como Potifar. La esposa de Potifar no era ninguna mujer fea, de seguro era una jovencita, probablemente de la misma edad de José. ¿Qué cree usted que va a querer un joven elegante, guapo, como dice la Biblia, con una mujer bonita, como es la mujer de este hombre poderoso? ¿Qué iba a querer José? También sucumbir. Y él podría decir: yo soy un esclavo, Señor. Soy un esclavo y ella me manda y yo obedezco. Qué facilito, ¿verdad? Pero salió huyendo porque entendía que necesitaba huir y no iba a poder resistir. No se quede a contemplar la tentación. No estoy cayendo, pero es que ¿qué de malo tiene? Y algunas veces, ¿sabe qué es contemplar la tentación? Se descubrió que en el pueblo cristiano, tanto hombres como mujeres, cuando están casados con personas con las que no quieren estar casados, escuche un pensamiento recurrente que está en la mente de los hijos del Señor. Están pensando: si se muere mi esposa, ¿con quién me casaría? Si se muere mi esposo, ¿con quién me casaría? Y hacen castillos en el aire. ¿Sabe lo que están haciendo? Es contemplando la tentación. La tentación está ahí y yo estoy contemplándola. Proverbios capítulo 23, versículo 31. El escritor de Proverbios sabía perfectamente lo que significaba un hombre bebedor y a dónde le iba a llevar. Versículo 31 nos dice: no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza. Eso es como cuando en los anuncios nos muestran, si alguien ha sido alcohólico y está mirando la televisión y de repente sale un anuncio de una cerveza. Primero, ¿quiénes anuncian? Y segundo, ¿usted cree que le ponen ahí una botella que está sucia, que está al tiempo? Les ponen una que está burbujeante. Entonces la persona está ahí contemplando la tentación. Terrible, sí, pero es nuestra experiencia. Y si nos quedamos ahí, lo que nos va a ocurrir es que vamos a terminar cayendo en la tentación. Un punto más: necesitamos conciencia de la consecuencia. ¿Qué significa esto? Que debemos de recordar las consecuencias de caer en la tentación. ¿Qué va a pasar? Si usted lee la experiencia de Adán y Eva, es muy particular cuando Eva tiene la conversación con la serpiente. Y vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 6. La serpiente empieza con mentiras y engaño y le dice: ¿es verdad que el Señor dice que no puedes comer de ningún fruto? Y ella se queda a la conversación y le dice: no es así. Realmente sí podemos comer de todos los frutos, pero del árbol que está ahí, ese árbol en particular, no podemos comer. Pero mire lo que dice el versículo 6, luego de que la serpiente le ha envuelto, producto de que se quedó: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Note que todo lo que ella pensó alrededor de esta tentación fue que era delicioso, que podía alcanzar la sabiduría, todo lo bonito, entre comillas. Pero no recordó que el Señor le dijo: el día que comas de ese árbol vas a morir. Algunas veces así estamos, solo pensando en lo bonito que va a ser. Y si yo tuviese esa relación y esto y lo otro, nos hacemos ese castillo en el aire, pero no recordamos que hay una consecuencia. Volvamos a Proverbios, al mismo Proverbios 23, nada más que el versículo 32 en adelante. Pues al final muerde, se refiere al vino, como serpiente venenosa pica, como una víbora tendrás alucinaciones y dirás disparates. ¿Ve la importancia de pensar en la consecuencia? Si yo tengo esta relación ilícita, ¿qué va a pasar con mis hijos? Si yo me meto en esto, ¿qué va a pasar con mi familia? Si yo hago esto, algunas veces cuando estamos firmando la fianza, siéndole de fiador a alguien, recuerde las consecuencias de desobedecer al Señor. Meterse con un yugo desigual, iniciar una relación con un yugo desigual, acuérdese de las consecuencias.
Y hasta el sol de hoy, escuchen estos jóvenes, hasta el sol de hoy no conozco una sola persona que le haya ido bien en una relación de yugo desigual. Ni una sola persona. Conozco una mujer que un día después de haber predicado se me acercó y me dijo: mire, pastor, por favor, utilice mi ejemplo. Dígale a los jóvenes cómo me ha ido a mí. Dígale que he sufrido maltrato, que me ha pegado ese hombre, que me ha humillado, que ha humillado a mis hijos, que es un borracho. Y mi padre me rogaba que no me casara y yo le desobedecí, y mire el estilo de vida que estoy llevando. Dígale a los jóvenes, use mi ejemplo. Otro día, después de haber predicado y haber dicho que no conozco a nadie, se me acercó una mujer y me dice: ¿no conoce a nadie? Conozca a alguien y use mi ejemplo de que sí se puede. Y entonces le digo: ¿su esposo ya se convirtió al Señor? Sí. Hace un par de años se convirtió al Señor, después de más de 20 años de matrimonio, de sufrimiento, de dolor, se convirtió al Señor y hoy estamos sirviendo a Dios. Y yo le digo: después de 20 años de más de 20 años de sufrimiento y dolor, y usted me está diciendo que lo logró. ¿Cree que es lograrlo después de más de 20 años? Y me dice: después de todo, mejor no, ¿verdad? Exactamente, mejor no. Ahora, si usted se quiere seguir ese ejemplo y decir: bueno, voy a luchar esos 20 años de sufrimiento y dolor, pues que Dios le bendiga. Pero lo mejor es no meterse. Piense en las consecuencias. Piense que un día va a tener que cosechar lo que ha sembrado. Y el mundo dice: el que siembra vientos cosecha tempestades. Pero la Biblia también lo dice. No se equivoquen, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, todo lo que el ser humano siembra, eso también segará. Pero no crea que todo es malo. Le tengo una buena noticia. Dios, su Padre Celestial, Él no es mentiroso. Y mire lo que dice, volvamos a lo que decía la primera carta de Corintios capítulo 10 versículo 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero diga esto conmigo: pero fiel es Dios. Queridos hermanos, Dios es fiel y nos va a dar las fuerzas, nos va a dar la salida para que nosotros terminemos victoriosos en el nombre de Jesucristo. Podemos decir amén. Para salir victoriosos, Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él le va a ayudar y le va a dar la salida. Recuerde las claves que necesitamos utilizar. Si usted se ha estado sintiendo tentado, necesitamos recurrir a la oración. Los hijos de Dios debemos orar siempre, pero si se ha estado sintiendo más tentado de lo habitual, entonces empiece a orar más. Conéctese más con el Señor. Aléjese de la tentación. Conocí una persona que hasta renunció a su trabajo. Porque eso es lo que dice la Biblia. Es mejor entrar al reino de los cielos, en el caso de esta persona, sin trabajo, que perder la vida en una eternidad sin Dios por un trabajo. Extremo. Bueno, para una vida santa, algunas veces vamos a necesitar tomar decisiones extremas. No se quede a contemplar la tentación. Salga huyendo de ella. Y por último, cuando la tentación venga a su vida, no se haga el castillo maravilloso en el aire del príncipe azul en el caballo blanco. Recuerde que va a haber una bestia que está tratando de devorarle, tratando de destruir su vida, la vida de su descendencia. Si usted acepta caer en la tentación, va a traer consecuencias de las cuales no va a poder librarse. Concluyo con esta experiencia de un hombre que me dio los permisos. Me dice: pastor, lloro no sabe cuánto.
si pudiera retroceder el tiempo y no haber fallado y haberme divorciado. Y le digo, sí, hermano, pero ahora tiene su familia y gracias a Dios le ha permitido ser restaurado. Y me dice, sí, yo lo sé, pero ¿cómo desearía por un momento no solo haber pensado en lo lindo que iba a ser esa relación, sino también haber pensado en mi familia y el precio que iban a pagar? Dios nos dio el poder para resistir la tentación. Dios le dio ese poder a usted porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Use ese poder. Y si se siente tentado, tentada, huya y cierra la puerta. Y la vida que le espera va a ser la vida conforme a la voluntad de Dios. Y recuerde que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, para gloria de su nombre. Recibimos este mensaje y le damos ese aplauso al Señor.